al Señor Jesús. Podemos sentarnos. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, no sé qué le está pasando, pero estamos llenos del fuego de Dios. Estamos sabiendo que la presencia de Dios va con nosotros, que Dios nos está llamando a lugares espaciosos, que el contexto de nuestro llamado no nos define, es Dios mismo. Es el sello del Espíritu Santo que nos marca, que nos transforma y que nos hace conocer a aquel que nos llamó, que nos creó. Amén. Amén. Yo voy a invitarle, ahorita tenemos un tiempo, vamos a tomar un tiempo, vamos a empezar con unos panelistas. ¿Cuán es importante? Usted sabe que es bien importante. A veces recibimos de la palabra de Dios, recibimos de los hermanos cuando nos comparten la palabra de Dios, pero cuando hablamos de las experiencias, a veces nos hace que el espíritu de profecía es el testimonio. Y esas palabras nos llevan, nos reviven, nos recuerdan. Si Dios lo hizo para él, lo puede hacer conmigo. Si Dios le habla de esta persona de esta manera, Dios lo puede hacer conmigo. Y tenemos a estos hombres maravillosos del Señor con mucha experiencia en el llamado, en el ministerio, que han buscado al Señor, que han pasado años buscando, que tienen años de ministerio y que pueden compartir con nosotros de la sabiduría del Espíritu que está en ellos. Así que yo voy a invitar a nuestros panelistas que vengan con nosotros, al pastor Juan Carlos Hasbún, al pastor Gerly Vega, al pastor Henry Vega, y ellos nos van a acompañar esta tarde. Vamos a empezar con unas preguntas que habíamos preparado, pero sí en el lapso de tiempo tenemos también preguntas que usted tiene en su corazón y dice, ¿cómo han hecho esto? A ellos, pues si tenemos tiempo, vamos a abrir el espacio para que usted pues pueda preguntar pero piénsela bien, no piense así como que ¿qué comió ayer? ¿Y cómo hace para determinar qué desayuna en la mañana? Le pregunta al Espíritu Santo. No, pregúntale al Espíritu Santo, algo que usted tenga en su corazón. Amén. Muchísimas gracias. Yo les doy, yo creo que estoy como que muy lejos. Les doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Sabemos que honramos su ministerio, honramos el tiempo que están acá con nosotros. Y una de las cosas que sabemos es que somos hijos de Dios y dice la palabra del Señor que sus ovejas escuchan su voz. Y la primera pregunta que yo tengo para ustedes, y se los voy a pedir que compartan conmigo. Sabemos que en el corazón de la vida espiritual está el discernimiento, el escuchar la voz del Señor, que es la capacidad de reconocer y responder a la presencia, a la actividad de Dios, a su voz, tanto en lo personal como corporativo. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo líderes ustedes? ¿Cómo han cultivado esa vida de escuchar a Dios, de discernir la voz de Dios, tanto en su vida personal como para su familia, y cómo les ha marcado la vida? Amén, pastora. Yo creo, gracias a todos los que están acá. Dense un fuerte aplauso a ustedes ahí, ¿verdad? Gracias por la invitación. Yo creo que desde el momento que Dios te llama es un desafío realmente. Como dijo el pastor Robles aquí, que Dios me llamó muy temprana edad, acepto el desafío, acepto a Jesús como Señor y Salvador, empiezo directamente a lo que es escuchar a Dios y plantar la primera iglesia en lo que fue Nueva York. Cuando llegué a la iglesia completamente no sabía que era Dios que me estaba llamando completamente, pero fue un desafío aceptar realmente ese momento, escuchar a Dios, decirle: Señor, aquí estoy con mi familia. Y de esa forma pudimos ver la primera iglesia realmente establecida en el área de Nueva York. Así que escuchar a Dios realmente es buscarle en el Espíritu, es buscarle en esos momentos secretos, y es el Señor que te recompensa en lo público. Dios los bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué hermoso que estamos dedicando este día completo
Ojalá llegáramos hasta las 5 de la mañana, como dice la canción, va. Recibiendo de Dios, porque nos tenemos que nutrir nuestro espíritu. ¿Y qué ha pasado desde ayer que estuvimos acá en la tarde? La enseñanza de este hombre, el profeta marroquín, llenan tu espíritu, ¿verdad? Como yo creo, como ministros de Dios, sabemos que los ministros necesitamos más búsqueda de Dios para poder escuchar su voz. Realmente, cuando uno escucha la voz de Dios y Dios lo manda a hacer algo, sabe que uno comienza a obedecer, pero en medio del llamado que te hace y aprendes, y mi punto de vista es de que no hay frustración. Cuando sabes que es llamado de Dios, no te frustras, porque Él sabe y tú sabes plenamente que Él está contigo. Entonces, cuando empiezas a escucharlo, te animas a ti mismo. Y cuando Dios te pone en un lugar, y yo lo he notado por estos años que he venido sirviéndole al Señor, que donde Dios me andaba a abrir, nunca me frustro, porque sé que las fuerzas no son mías, son las fuerzas de Dios. Y todo aquel que tiene llamado y aprende a escuchar la voz de Dios, porque eso es la palabra, diga el débil, fuerte soy. Y yo creo que vamos a recibir nuevas fuerzas de aquel que nos llamó. Y yo le decía al Señor, si tú me llamaste, de aquí no me muevo hasta que hagas tu voluntad. Y cuando empiezas a escuchar esa voz, que Él mismo te anima, que en medio de tus dificultades, de cosas que cometemos muchas veces, Él te alienta. Y sientes ese amor de Dios en tu vida, que lo escuchas, aprendes a escucharlo. En medio del problema, de la dificultad, sabes que Él está contigo y Él no está dispuesto a dejarte. Y en los momentos que he estado ahí con el Señor y donde Él me ha enviado, Él ha hecho su obra. Y por eso, cuando todos aprendemos a escuchar la voz de Dios, nunca vas a terminar frustrado. Más bien vas a estar entregado más a Dios cada día. Amén. Gracias, pastor. Yo quiero serle honesto. Yo todavía estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios y tengo 26 años de ser pastor. Hablemos del llamado. En mi caso no apareció un ángel rompiendo el techo y me dijo con una espada: Juanca, tú eres el elegido. He escuchado esos testimonios y digo, qué bonito, qué bonito. Hay gente que me ha dicho, pastor, yo voy a iglesia, no digo, un ángel estaba ahí, y en mi caso no. Si yo le soy honesto, y creo de todo corazón que en mi caso ha sido step by step. Un día pues el Señor me plantó en una iglesia y de repente dijo el pastor: necesito personas en el parqueo. En mi vida he cuidado un carro ajeno, dije yo en mi mente, ni el mío. Pero fíjese de que tuve la disposición, y esa es la palabra. Porque uno tiene que aprender en la vida a ser número 1, número 2, número 3 o número 300. Y en ese sentido, yo he visto y lo sigo viendo, cómo ese llamamiento en algún momento, esa voz de Dios me dice blanco, negro, verde, rojo, y creo que es una cuestión de sentido común, donde el Espíritu por supuesto te va llenando y te va dando guianza, pero no quiero que obviemos el sentido común, porque eso es puesto por el Señor para tomar decisiones en su día a día que pueden irle acercando a ese punto donde usted dice: tengo el llamado, tengo ministerio, estoy en un ayuno de 3 días allá arriba en Washington, y dejar que el Espíritu Santo sea el que vaya poniendo y haciendo. Lo importante es no dejar de ser y no dejar de hacer. Que usted haya venido aquí es parte de su llamado. Hay gente que critica estos eventos. Yo no, a mí me encantan. Es que es un evento y un proceso. Todos los procesos son consecuencias de 40,000 eventos, pues. Pero de lo que usted se lleve de aquí, a mí me sirve para mi llamado. Yo vengo aquí con una mochila vacía y me la llevo llena, y me sirve para mi llamado. Entonces, tal vez otro punto, pastor, es siempre
nunca menospreciar lo que Dios habla a través de otros, porque eso nos impulsa y nos mantiene humildes, porque llamado sin humildad no funciona. Aleluya. Una clave importante, creo yo, como hijos de Dios es saber que Dios siempre nos está hablando. Él nos habla a través de su palabra. Él nos habla, como dice la Escritura, no solamente nos habla a través de su palabra, sino que ahora nos ha dado al Espíritu Santo. Hablábamos hoy en la mañana que el Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo entre los muertos está en nosotros. Y como nos dice en Hechos que Joel, en los postreros días derramaré del Espíritu Santo, y los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones y profetizarán. Así que nos habla que el Espíritu, el lenguaje del Espíritu son los sueños, las visiones y la palabra profética. Y es algo que nosotros como hijos de Dios debemos de pedirle al Señor y tratar de cultivarlo, porque cuando sabemos que tenemos una palabra de Dios, aunque todo se nos venga abajo, y decimos, pero Dios me habló, y eso nos sostiene. Amén. Amén. Al escuchar la voz de Dios, sabemos que el escuchar la voz de Dios involucra más allá del intelecto, del conocimiento, de esforzarnos y trabajar duro, sino que escuchar a Dios, la voz de Dios, es responder a la voz del Espíritu en nosotros. Porque una cosa es depender de los sentimientos subjetivos cuando se refiere a cuestiones personales, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es mucho más riesgoso cuando no solamente es algo personal, sino que involucra a la iglesia, involucra a los otros, a los ministerios que nosotros pertenecemos. Así que mi siguiente pregunta es, ¿hay entonces algún proceso que personalmente ustedes sigan para buscar activamente la voz de Dios cuando se trata de tomar decisiones corporativas? Yo creo que es buscar a Dios en lo secreto, y esto va a responder un poquito lo que dijiste anteriormente. Realmente, ¿cómo escuchar audiblemente al Señor? Dios siempre está hablando de muchas maneras. La pregunta sería, ¿le estamos escuchando al Señor nosotros? ¿Estamos disponiendo nuestro corazón, nuestros oídos a que Él nos hable? Y nunca me olvidar cuando el Señor nos trae aquí para el área de Maryland. En ese proceso que estamos viviendo tenía una compañía de limusina, y en el llamado tenía que renunciar a mi compañía. Y nunca me olvidar que estando yo en el aeropuerto, ¿verdad? En esa decisión yo le dije, Señor, háblame. Y aquí viene lo interesante, como decía aquí pastor, ¿verdad? Que Dios te habla a veces desde lo más humilde. Y Dios usó, aunque usted no lo crea, unos pajaritos. Y esos pajaritos llegaron al parqueo donde yo estaba, y empezaron a comer un pan que estaba ahí. Y a mí me llamó la atención, porque en mi oración yo le estaba pidiendo, Señor, háblame, porque a veces queremos que Dios nos hable, como decía pastor. A veces somos muy místicos, que venga un ángel, que Dios mande un trueno. Y a veces, hermano, el pueblo de Dios realmente, y es así como muchas veces nos confundimos. Pero Dios nos quiere hablar de otras formas. ¿Cuántos de aquí quisieran que Dios les hablara? Lea la Biblia. O sea, Dios le va a hablar también de esa forma. Dios también les habla a través de sus profetas. Y Dios me habló, hermano, no a través de un hombre de Dios, sino a través de unos pajaritos, ¿verdad? Entonces ahí tomé yo la decisión, porque yo tenía como ese miedo de dar ese pasito, ¿verdad? Aceptar el llamado del Señor. Y al ver a esos pajaritos, se me vino ese pasaje donde dijo el Señor, hasta las aves que no siembran ni cosechan, y mi Padre Celestial las alimenta. Es así como yo tomé el desafío de buscar y de servirle a mi Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Yo creo que servirle a Dios es un desafío. Cuando uno lo comienza a escuchar de ese llamado tan grande que nos hizo a cada uno, y tú no menosprecias el llamado de Dios, Dios comienza a hacer cosas grandes contigo. En primer lugar, cuando mi hermano fue el primero que se convirtió al Señor, ¿verdad? Nos parecemos un poco, vamos a ver quién la tiene más grande. Yo criticaba el evangelio. Yo era uno de los criticones que duro, estilo mi papá. Y yo dije, me lo arruinaron. Y entonces, tremendo cuando Dios comienza a llegar a la vida de uno, cómo comienzan los ministerios,
cómo Dios nos comienza a llamar, cómo uno comienza a ser instruido por el Señor. Y me recuerdo de que una vez en la casa eran como las 2 de la mañana y se soltó una unción de lengua. Mi hermana hablando en chino, mi hermano, unos hablando en italiano, otros en inglés, diversas lenguas. Vaya, dije, esto lo van a llamar la policía aquí. Me voy a sacudir uno porque esto ya se puso. Vivíamos en el segundo nivel de un apartamento. Dijo, y si no los callo, va a venir la policía. Y me recuerdo que en ese momento quise intervenir en eso. Le dije, cállense. Nomás dije, cállense. Yo quedé activado en lenguas. Y yo fui el que amaneció hasta las 6 de la mañana hablando en lenguas y no me podían parar. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Cómo Dios comienza a trabajar en uno. Es sorprendente y comienzas a ver las cosas en el espíritu de lo que tú llamaba locura. Hoy tú eres un loco por lo de Dios y comienzas a trabajar, a esmerarte. Como dijo el pastor, es un privilegio ir a todos los pastores que han predicado. Denles un fuerte aplauso. Nos hemos recibido, nos hemos llenado de Dios. Yo creo que todo esto no es en vano lo que invertimos. Si invertíamos nuestro dinero en basura, ¿cuánto más en el reino de Dios? Y siempre he tenido eso. Pero mi amado, me recuerdo cuando comenzamos a abrir iglesias con mi hermano en Conérico, íbamos a abrir iglesias por todos lados, comenzamos a predicar el evangelio, yo me le pegaba y todo eso. No, yo le dije, yo me quiero volver un loco, un predicador loco por el evangelio. Y desde tiempo para acá, ¿cómo escuchar a Dios? Cuando nos hizo el llamado a Trenton con mi esposa, dejamos nuestros trabajos, invertimos nuestra finanzas. No es que vengamos de iglesias de que ahí está un sueldo, que somos asalariados. No, con nuestras finanzas invertimos y le dijimos, Señor, mira, con solo leche y pan que nos tengas te vamos a servir. Y me dice mi esposa, vámonos. Y la ciudad de Conérico es bien linda, ¿va? La ciudad de Conérico. Cuando llegamos a Trenton, cuando vimos todo eso, Señor, ¿cómo mirar? Le decía, y se acaba viendo mi esposa. Y cuando estábamos rentando el primer apartamento, Señor, ¿aquí nos llamaste? No es en Miami, no, aquí lo llamé, aquí donde está cayendo todo. Y fue algo tremendo. Y cuando caían rentándonos los apartamentos, y me dijo el Señor, aquí te llamé para que vengas a hacer la obra, porque aquí voy a poner mi nombre en lo alto, en el nombre de Jesús. Y cuando comencé a ver la gloria de Dios manifestada, es algo poderoso. Cuando miramos que nosotros invertimos nuestro dinero en lo de Dios, algo pasa. Y me dice mi esposa, invertamos todo lo que tenemos. Hasta la suegra nos mandó dinero a Colombia. Buena suegra. Tenga para el uso del ministerio. Y comenzamos a ver y wow, ahí está el pastor Marvin que vino a trabajar conmigo también, que vio la gloria, milagros, señales, prodigios. Comenzamos a ver en esa Dios enfermos, sanados. ¿Cómo Dios nos habla? Yo te traje aquí por un propósito. Pero ¿saben qué Dios me dijo? Leche no te va a faltar, pan no te va a faltar. Y hasta el día de hoy el Señor nos ha honrado, nos dio una iglesia hermosa, una gente preciosa que está conmigo allá a la par. Por eso denles un fuerte aplauso, que se han esmerado, que han creído que fui enviado de Dios. Y comencé a ver todo eso, la gloria de Dios, manera vivir en el espíritu, no vivir conforme al hombre. Nadie nos dio nada. Y ahí en ese momento, con 13 personas, ¿qué haces? Creerle a Dios. Pero como dijo el profeta Marroquín, mi fe vale más que el oro y la plata en el nombre de Jesús. Y eso, ser guiado por el Cristo cuando Dios te llama a una ciudad, a un estado, tal vez que no te guste y no mires absolutamente nada. Recibe ese llamado de Dios, porque ahí Dios te va a prosperar, ahí Dios te va a levantar, ahí Dios te va a ungir y ahí Dios te va a llamar para las naciones, para que prediques el evangelio con poder y autoridad en el nombre de Jesús. La pregunta es cómo oír la voz de Dios cuando nos toca tomar decisiones corporativas. Por ejemplo, mencionó usted. Entendiendo en el español la palabra corporativa, pues se interpreta a la iglesia, pero no se aplica de manera directa. Creo que es bien importante. Quiero hablarle primero a los pastores. Usted no tiene que tomar decisiones ni por presión, ¿ok? Que es clave, ¿ok? Ni por instinto. Temperamentalmente podemos ser muy explosivos. Y entonces por instinto tenemos un mal momento, quien no lo ha tenido, y cuando menos sentimos, tú aquí, tú allá, taratara. Entonces de repente tu liderazgo espiritual se debilita porque la estás tomando por enojo, por cólera, por una decisión. O sea, si se va, que se vaya. Ok, eso, que se vaya pues, pero que no salga de tu boca el concepto de justicia vengadora. Y por presión, cuando las personas comienzan a quererte llevar a un punto donde puedas poner la doctrina de la iglesia
El manejo de las finanzas, los horarios de los servicios, desde cosas tan pequeñas como qué vas a vender en la cafetería, si la hay. Me explico, mire pastor, fíjese, la presión colectiva es peligrosa y expone tu liderazgo. Acuérdense de algo, pastores, toda la gente que no tiene nada que perder siempre va a poner en riesgo aquello que a ti y a tu familia y a tu ministerio le ha costado años. Una persona que dice, no pastor, o todos en la cama o todos en el suelo, eso en la Biblia no aplica. ¿Y por qué no aplica? No, porque dice que aquel que tiene 10, 5 y los multiplica, le va a ser dado el del otro, el que lo guardó y lo pulió. Entonces nunca ande poniendo en riesgo, ni por presión ni por explosión, voy a cambiar el término, aquello que el Espíritu Santo y usted han construido. Entonces, ¿cómo tomar decisión? Primero, si no está seguro, tómese su tiempo. Tómese su tiempo. Hace un año la líder del ministerio de niños de nuestra iglesia se fue a vivir a Bélgica. Comenzó mi presión. Pastor, mire, ya pensó en fulano. Pastor, ya pensó en fulano. Pastor, ¿qué piensa? No, le digo. En Quemuel nos tomamos el tiempo, porque no se trata de sustituir un sabor de helado por otro. En Quemuel tenemos que estar seguros, porque estamos tratando con vidas y sobre todo de niños. Y entonces, ¿quién está para mientras? Un comité. ¿Es para siempre? No, es temporal. Pero ahí está, funcionan maravillosamente 5 personas operando mejor que nunca el ministerio de niños. ¿Y cuándo vendrá el elegido? Cuando Dios lo confirme y el Espíritu Santo lo selle. Y entonces evitamos con eso una serie de errores innecesarios que debilitan nuestra autoridad espiritual. Y creo que ahí es donde la gente de repente te va a voltear a ver y va a decir, hey, de verdad quiero, lo digo con mucho cuidado y con S pequeña, quiero seguir el ministerio de esta persona, porque entonces va a ver que tu margen de error es menor. Gracias. Así es. Amén. Muchísimas gracias. Yo creo que es muy importante. A medida que caminamos en el Señor, que lo conocemos más, vamos cometiendo menos de esos errores, porque no somos como Samuel. Samuel, la primera vez que escuchó la voz de Dios, ni siquiera la logró identificar. Nos recordamos que el Señor le llama Samuel, Samuel, y él piensa que es Elí quien le contesta, quien le está llamando, y va y hasta la tercera. Así que yo creo que una de las cosas que tenemos que saber como hijos de Dios es que Él no se enoja si no le entendemos la primera vez. ¿Sí? Que hay como todo buen cuando empezamos a hacer un ejercicio, cuando empezamos a aprender algo, tenemos que practicar, y hay un tiempo de práctica, pero el Señor no quiere también que solo nos pongamos, ¿qué es lo que Dios está hablando? ¿Qué es lo que Dios está hablando? Porque a veces como que tenemos comezón de oír, pero no activamos. El Señor nos habla porque recibimos una revelación, la interpretamos, pero también tiene que haber una activación. Amén. Entonces, escuchar la voz de Dios no es la meta final. La meta final sería hacer su voluntad. Entonces, ¿cómo responder a la voz de Dios y movernos de discernir lo que Dios está diciendo y hacer lo que Dios está diciendo? Yo creo que unos puntos más claros sería obedecerla. Y hoy en día estamos viviendo mucho eso, ¿verdad? Que la iglesia vive mucho de lo que es la emoción. Y es cierto, somos hechos emociones. Pero ya hay un momento donde tu espíritu tiene que vivir de convicción. Saber que Dios te ha llamado, saber que Dios te ha enviado también. Y algo que yo puedo tal vez añadir a esa pregunta es ¿cómo tú confirmas que Dios te ha llamado? Porque hoy cualquiera se puede levantar y decir Dios me dijo, y se va de las iglesias. Y ese es el mal que hoy se está viviendo dentro de las iglesias. Y yo te lo puedo decir aquí desde mi punto. Yo he sido fiel los 25 años que llevo en ministerio a mi pastor, y he estado ahí fiel, ¿verdad? Y siempre en cualquier consulta le llamamos, le decimos, pastor, ¿qué opina usted de este punto? ¿Qué usted opina de este sueño? Y nunca me voy a olvidar cuando el Señor, cuando acaba de aceptar a Cristo, y Dios me pone una visión de ir a New Orleans, y yo podía ver multitudes que me decían, ven y predícanos el evangelio. Y yo en mi inmadurez hice la maleta, hice todo y hice hasta el viaje. Pero me recuerdo que el Espíritu Santo me dijo, ¿le consultaste a tu pastor?
Y fui donde el pastor. Y el pastor me dijo: hijo, yo creo que Dios te ha hablado, pero creo que todavía no es el tiempo. Y era la verdad, necesitaba más madurez de parte del Señor. Ahora te puedo decir que durante todos esos 24 años Dios me ha procesado, he aprendido, no te digo que tengo claramente el teléfono de Dios, pero he aprendido a discernir la voz del Señor. Pero yo creo que necesitamos como pastores y enseñarle al pueblo, ¿verdad? Que no solamente caiga en la emoción de que Dios me habló, y es que Dios me dijo. Y así mucho vemos hoy en día ministros fracasados porque todavía no están preparados para hacer el ministerio. Dios les bendiga. Amén. Sí, hacer la voluntad de Dios y negarnos a nosotros mismos en este tiempo, Dios tiene que estar contigo. En este tiempo donde uno mira el pecado realmente exagerado, donde si uno no se niega a sí mismo, hay fracaso en las iglesias, hay fracasos como ministros de Dios. Y cuando uno se está negando a uno mismo, es doloroso. Nadie puede decir esto es fácil, el pastorado es fácil, me subo a un púlpito, como muchos piensan, para que armar una iglesia es hacer este escenario y agarrar un micrófono y la gente va a llegar. No, son procesos difíciles. Te tienes que negar a ti mismo muchas veces en cosas que tú quieras hacer carnalmente, porque estamos en la carne, y decirle: Señor, yo me niego a hacer mi voluntad, si no quiero hacer tu voluntad, como Jesús le dijo. Entonces yo creo de que hacer la voluntad de Dios no es fácil. No es fácil, como muchos la pintan muchas veces. Hay procesos que uno tiene que pasar. De la noche a la mañana uno no es formado. Tiene que aprender, ir madurando en cosas, en exhortaciones de los que han caminado más con Cristo. Escuchar el consejo de tu pastor te ayuda, ¿verdad? A que nos vamos a enfrentar a cosas como ministros de Dios. Y hay cosas que no nos gustan muchas veces, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos en práctica lo que Dios dice, me tengo que negar, tengo que escuchar este consejo, porque escuchando este consejo sé que voy a llegar lejos con el Señor, ¿verdad? Entonces estos procesos de abrir iglesias, ¿verdad? Porque somos abridores de iglesias, Dios nos ha dado ese don de darle duro. Tal vez donde hay mucha gente que te desanima, aquí no hay nada, aquí no va a haber nada, ¿me entiendes? Tiene que negarse uno a sí mismo, porque muchas veces yo fui criticado. Incluso los mismos de la iglesia me dijeron: si sigues así, loco por Dios, haciendo todo esto, vas a perder tu familia, vas a perder tus hijos. Y me querían parar, me dijeron: va muy lejos, tranquilo, despacito te miramos más bonito. Entonces me quedé meditando muchas veces, ¿verdad? Pero cuando dije yo: o hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios en este llamado. Pero cuando decidí hacer la voluntad de Dios y negarme mismo, no fue fácil. Pero realmente hoy miro la victoria de almas salvadas, sanadas, de gente que ama a Dios con todo su corazón. De donde vamos a abrir, Dios se manifiesta por haber escuchado la voz de Dios y negarme a mí mismo como joven, 21 años, y le he dado duro al evangelio con mi esposa. Yo creo de que cuando comenzamos a hacer eso, a negar nuestro propio cuerpo, Dios comienza a obrar. ¿Y qué les puedo decir? Dios va a estar con nosotros en ese tiempo que tú decides hacer la voluntad de Dios. Él ha prometido, yo agarro esta palabra: Dios está conmigo, no solo un día, todos los días hasta el fin del mundo. Y esa palabra la agarré. Y entonces cuando tú agarras esa palabra y la atesoras, comienzas a decirle: Señor, tomaré mi cruz y me negaré a mí mismo. Gloria a Dios, pastor. Tal vez le voy a contestar con algo muy personal ahorita. ¿Fue la voluntad de Dios que viniéramos a esta conferencia, sí o no? Bye. Si a las 6 de la tarde salimos, qué linda estuvo, qué maravillosa, qué unción. Pero si yo me siento con usted y le digo: dígame sus puntos, y usted se queda en blanco o inventa, entró por un lado y salió por el otro. El problema no es para los organizadores, ellos cumplieron su misión, correcto. Pero de repente, en este día, el melting pot de este día fue bien interesante. Primero, Charles. Y Charles comienza a hablar acerca del amor, ¿ok? Comienza a hablar del amor de Dios. Charles Stock se echó un speech
¿verdad? De verdad, enfocado en el poder del amor de Dios sobre mí para otros. Okay. Ese en mi melting pot me llevó eso. Porque la pregunta era, ¿verdad?, alrededor de cómo escuchar la voz de Dios y cómo, si esto es algo espiritual y estamos en una conferencia de unción del Espíritu Santo y profética, entonces tenemos que sacarle conclusiones. ¿Okay? Y entonces, ese para mí es el primero. Luego aparece el profeta y comienza a hablar de manera específica de puertas que se abren de manera simultánea. Comienza a hablar de lo que falta de este año. Mencionó 3 veces los 4 meses: septiembre, octubre, noviembre, y no habló del 2040, no habló del 2026, habló de estos 4 meses y otras cosas. ¿De qué habló Pedro? El pastor Robles, perdón. ¿De qué habló? Habló de algo importantísimo, bueno, todo, pero mencionó algo que al menos en mi caso me hizo un clic vital, y es: hey, tenemos que dejar las estrategias humanas si queremos que la iglesia permanezca y avance. O sea, tenemos que renunciar a todo aquello que nos dicen que es de esta manera, como el muchacho que apareció con el boceto a decirte cómo ser pastor después de 30 años y nunca ha estado parado nunca un día sabiendo lo que significa pastorear, ¿me entendés? Con planificando la planificación de lo planificado, y de repente, o sea, en mi melting pot meto esto, de lo que ellos dos han dicho, yo me llevo. ¿Me entiendes? Entonces, yo no salgo con 300 conceptos, pero creo que el Espíritu Santo nos manda muchas veces a definir qué nos quiere decir. ¿Y para qué todo esto? ¿Para ir a cenar bonito? No. ¿Para correr a una iglesia donde me van a invitar a predicar? No. Porque yo en mi ministerio personal me llevo 5 cosas que como necio se me olvidan mañana, pero en obediencia las pongo en práctica septiembre, octubre, noviembre, diciembre, porque entonces ahí está el provecho. Y dice la Biblia que en parte conocemos y en parte profetizamos. Entonces, esa voz del Espíritu Santo para pasar del rema que me impacta a la acción de la ejecución, sí creo de que debe de ser basado en lo que Él dice. Y si Él te lo dice, no temas, go. Gracias. Amén. Así que concluimos que tenemos que agarrarnos de la palabra. Toda palabra que es dada por Dios tiene el poder creativo para cumplir el propósito por el cual he sido enviada. Y muchas veces vamos a tener tiempos, como decía Pastor Chas esta mañana, quizás no va a ser el tiempo, va a ser un tiempo, va a estar escondida, pero en el momento oportuno la recibiremos. Y tenemos que entender que nos agarramos de esa palabra y que el potencial está allí. En el tiempo del Señor Él soplará y lo verá en nuestros ojos. Quizás no será de la manera como nosotros nos imaginamos. Yo recuerdo, y yo lo he contado muchas veces, que en 1998 Cindy Jacobs, todavía yo no estaba casada con mi esposo, estábamos comprometidos, y entonces el Señor le da una palabra a Edgar, y yo bromeo, pero no fue tanto de esta manera. Bueno, el Señor le da una palabra y le dice que él va a ser millonario, y yo, como me iba a casar con él, yo dije que atrás dije yes. No es cierto, yo no dije eso. Y entonces, y se da la palabra, y no nos damos cuenta nosotros hasta el 2021, en una reunión de pastores, estábamos acá y dando el reporte de lo que Dios había estado haciendo, y yo le digo a Edgar, bueno, tenemos que hacer un reporte de lo que, de cómo Dios, cuántas personas hemos alimentado y esto. Y entonces yo, que soy de números, voy con Edgar y le digo, ok, ¿cuántas libras de comida has dado? ¿Y cuánto es el precio de cada cuestión de comida? Y entonces yo hago mis números y le digo, y me volteo con Edgar y le digo, cielo, somos millonarios. Se ha cumplido la palabra que nos dio Cindy Jacobs en 1998. Somos millonarios. Hemos alimentado millones de personas, no de nuestro dinero, pero con la palabra que Dios nos habló en 1998. ¿Y cuánto tardó? Tardó casi 20 años en que la viéramos cumplida, pero Dios lo va a hacer. Así que los animamos esta tarde. Si usted tiene una pregunta o algo que le resuene en el corazón, ¿y cómo han hecho ellos? ¿Cómo pasas de recibir la palabra, guardarla, engendrarla y mantenerla gestando en tu vida hasta que llegue a
fruición hasta antes de que empiecen ustedes. ¿Cómo ustedes nos podrían decir a nosotros qué podemos hacer nosotros en ese proceso? Bueno, creer la palabra en todo tiempo. Acuerda que cuando uno empieza el ministerio, una familia, al principio todo le va bien a uno, la luna de miel, pero vienen los momentos difíciles que hay que confiar en lo que Dios te ha dicho. Y yo te puedo decir, como tú lo dijiste, creer la palabra y creer que lo que el Señor ha dicho se cumplirá. En mi caso, en el ministerio pasamos un momento muy difícil que íbamos a la refrigeradora, no había leche, no había pan, solo huevos. O sea, era huevos en la mañana. Bueno, ahora están caros los huevos, ¿verdad? Pero sí, a ver. Pero fíjate que ese momento vino la palabra del Señor. Vino la palabra del Señor y nunca voy a olvidar que el Señor me empezó a hablar a mi espíritu, ¿verdad? Y la gente muchas veces no entiende, ¿verdad? Habla tu pensamiento al Señor. Y esa vez me habló el Señor: si yo te he llamado, yo te voy a sustentar, ¿verdad? Entonces, pero para mi sorpresa dice: Señor, sí, pero no hay para la renta, no hay para este momento, Señor. Y en ese momento mi hijo, Jeremy, tenía solamente 2 años. Y él en ese momento empieza a adorar y a alabar a Dios y a bendecir a Dios. Yo dije: Señor, en su lengua, en su idioma. Pero yo pude discernir en ese momento que Dios me estaba hablando. Y me recordó el Señor en ese momento, en las mismas palabras que me dijo cuando Él me llamó: si yo te he llamado, yo te voy a sustentar. Y Dios me habló a través de mi hijo en ese momento muy difícil de mi vida, en ese proceso que le dan ganas a uno y decir: Señor, ¿será que no te equivocaste, Señor? Pero saber que el Señor ahí en ese momento estaba cumpliendo su palabra y me estaba hablando a través de mi hijo en ese momento, y me estaba recordando el llamado que Él me había hecho. Y eso es lo lindo del Señor, porque lo que el Señor ha dicho se va a cumplir en tu vida. Y si Él te llamó, usted no tiene que andarse promocionando con nadie. Dios te ha llamado, y si Él te ha llamado, Él tiene grandes cosas para tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo creo que la palabra de Dios nos motiva. Yo soy un hombre hambriento de la palabra de Dios. De que puedo estar, no sé, 10, 15 horas aquí escuchando predicadores y yo recibo la palabra. Porque creo a la palabra. Porque yo sé que cuando uno crea a la palabra, Dios hace las cosas imposibles posibles. Entonces yo creo de que cuando tú le comienzas a creer a Dios. Yo me recuerdo mi desafío que tuve recién me había convertido. Yo dije: voy a agarrar la Biblia, pero aquí yo voy a creer todo, hasta el punto, la coma, y voy a hacer lo que la palabra dice. Pero cuando comencé a hacer eso, comencé a vivir unas cosas preciosas de Dios que me maravillé de la Biblia. Entonces le dije al Señor: todo lo que sale de tu boca, de tu palabra, yo lo voy a creer, Señor. Amén. Y hasta ese tiempo acá, cuando a mí me dan una palabra, yo la agarro. Dios te dice esto, no la ignoro, la abrazo, la agarro. Esto es mí, hasta lo que no es mío yo comienzo a agarrar. Porque te vuelves un creyente apasionado por Dios. Entonces, cuando le comienzas a creer en esa postura, no tienes miedo a enfrentar muchas cosas. Tú dices: Dios me sustentará, Dios está conmigo, Dios no me dejará, Dios me levantará, Él es mi sostén, Él es mi sustento y Él es mi proveedor. Entonces cuando comienzas a profetizar la palabra, yo algo que hago es de que cuando yo voy a algún lado comienzo a hablar la palabra de Dios con firmeza. Esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Aunque mire las cosas al revés, esto se va a arreglar, esto se va a arreglar. Cuando comienza uno a saber que la palabra es verdadera, que se comienza a cumplir, Dios comienza a obrar tan poderosamente en la vida de uno que tú le crees a todito lo que está escrito en la Biblia y no dudas absolutamente nada. El problema de nosotros muchas veces es que dudamos la palabra que nos da, la palabra que Dios nos da, la palabra que es confirmada. Pero yo creo que la palabra nos alimenta y nos sustenta en tiempos difíciles. Pero yo creo en mi opinión que cuando crees a la palabra en plenitud, Dios comienza a obrar en tu vida plenamente. Amén. 1999, la iglesia tenía 1 año de fundada. Uno
en lo personal, como le digo, estas son experiencias propias. ¿Okay? Yo creo a la palabra, pero como que Dios hace que pases ciertas circunstancias para que esa palabra que tú creíste fuera probada. Día miércoles, estudio bíblico, 6 de la tarde. Había preparado el mensaje toda la tarde. Hoy, así. No llegó el director de alabanza. Bueno, no había no había ministerio de alabanza. Era una sola persona que era director, guitarrista, cantante y todo. No llegó. 6:15. Como yo no puedo cantar, puse una casetera. En ese tiempo existían, aunque ahora lo vean como algo de hace 3 siglos. Puse una casetera con un cassette que se llama Admirable de Danilo Montero, esperando que llegaran los hermanos. 6:30, no llegó nadie. 6:35, no llegó nadie. A las 6:40, hora en que terminaba tradicionalmente la alabanza, no llegó nadie. Habían 67 sillas vacías, blancas de plástico, no tan hermosas como estas. Tenía que tomar una decisión: apagar la luz, irme a mi casa. Pero decidí en el púlpito abrir la Biblia y predicarle a 67 sillas vacías. Espérese. Es que no se trata de eso. Solo quiero que capte algo. Son 67 sillas vacías donde la palabra de Dios sobre las multitudes que había venido a mi vida y la palabra de Dios sobre el llamamiento que había venido a mi vida estaba definiéndose. ¿Ok? Estaba cosiéndose. Y de repente me eché los 45 minutos predicando como que si hubiera estado en un lugar tan bello como este. Hice la oración, hice el llamado para recibir a Cristo, recogí la ofrenda. Yo mismo me puse porque ¿verdad? No había, y no crea que abundaba. Pero cuando terminó eso, hasta este día, cuando yo veo a un pastor que se siente débil porque la iglesia no llega, porque no le responden, por todo, tengo el argumento moral y espiritual para decirle: soque, espere. Su llamado, como dijo el pastor Robles, no lo define las multitudes ni los famosos. Y entonces ahí es donde va a converger en la misma carretera lo que el Espíritu Santo le dijo, ¿okay? Lo que Cindy Jacobs le dijo, con lo que usted está atravesando. Pero yo puedo recordar ese día y digo, de plano, no sé si fue por orgullo, no sé si fue por espiritualidad, no fue si fue por depresión, pero lo hice. Y creo que hay momentos donde usted debe tomar decisiones que le hagan avanzar, para decirle al Espíritu Santo: sí te oí, tú fuiste el que me llamaste, ¿verdad? Sí, ok, entonces no paro, no voy a parar. No voy a parar, porque el que me llamó es el que me va a esperar del otro lado. Amén. Dios le bendiga, varón. Mil disculpas por interrumpirle el impulso, pero se me van las ideas. Gracias, Señor. Entendemos entonces que fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Son cosas que nos sostienen. Tenemos que agarrarnos de esas promesas, porque la palabra de Dios, como lo decíamos antes, tiene la creatividad y el potencial de cumplir el propósito para el cual esa palabra fue enviada. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a hacer en su momento, en su tiempo, al momento correcto, no cuando nosotros queremos, pero en el tiempo de Dios vendrá y lo verá en nuestros ojos. Quizás no será de la manera que nosotros lo esperamos, pero será para la gloria y honra de su nombre. Así que esta tarde, agárrese de la palabra del Señor, escuche la palabra del Señor. Si usted no ha recibido una palabra profética, póngase. Yo siempre les digo a mis hijos: pónganla. Ahora tenemos tanta tecnología que podemos escuchar la palabra de Dios de día y de noche. Se puede usted escuchar, se puede ir a dormir escuchando la palabra del Señor. Quizás sus oídos no la escuchan porque usted está bien dormido, pero su espíritu la está recibiendo. No tenemos excusa para decir: no hay nadie que me dijo, yo no la escuché. No, reciba la palabra de Dios, que su espíritu se haga, se llene, para que en el momento correcto sea la palabra de Dios
y su voz hablando y actuando en cada una de las cosas que hacemos. Y para cerrar, yo le voy a pedir a nuestros hermanos que oren por cada uno, que nos pongamos de pie, y los hermanos les van a bendecir y vamos a terminar esta sesión porque sabemos que Dios sigue hablándonos a nosotros y que Él está aquí en medio de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga. En El Salvador en marzo. Claro que sí.